Bienvenidos a otro programa de Inversion School. Hoy tengo el placer de entrevistar a Pepe de Chartboost. Es uno de los casos de éxito, yo creo, más importantes en Silicon Valley, al menos como caso español, porque creo recordar que os ha invertido Sequoia. Sí. Qué bien, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre ventas, ¿no? Que es un tema bastante interesante, ¿no? Cómo vender en Silicon Valley, ¿no? Entonces, Pepe, ¿nos puedes contar un poco cómo empezasteis vosotros? Pues sí, bueno, en primer lugar, gracias por tenerme Sí. hoy aquí. Encantado de estar en el programa. ¿Y cómo empezamos? A ver, nosotros empezamos en el 2011, aquí en San Francisco. Que básicamente Chartboost ofrece una plataforma de publicidad móvil. Empezamos muy focalizados en juegos, porque era un poco de donde veníamos nosotros. El equipo fundador venía de una empresa llamada Tapulous que hacía juegos, con lo cual era nuestro ámbito de expertise. Y digamos que habíamos sufrido en nuestras propias carnes el gran problema que comportaba ganar dinero con las apps. Era el principio de la App Store, el ecosistema pintaba muy interesante, estaba creciendo muchísimo, pero las soluciones de publicidad en aquel momento pues eran escasas y poco enfocadas a verdaderamente ayudar al desarrollador. Entonces creamos Chartboost con la idea de crear la solución ideal, la solución que no teníamos en el mercado y que queríamos tener. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos pues a crear una solución muy sencilla. Teníamos un panel de control para crear campañas y un trozo de código, ¿no? Que es lo que se llama el SDK, que se integra en la aplicación. Y empezamos en febrero del 2011 y en mayo, a finales de mayo, empezamos a ganar el primer dinero, Wow. los primeros ingresos. Y la verdad es que empezamos con contactos, o sea, no teníamos un equipo de ventas, éramos el equipo fundador. De hecho, como teníamos pocos ahorros invertidos en la compañía, digamos, lo primero que priorizamos fue la parte de ingeniería. O sea, lo que contratamos primero fueron desarrolladores, interns en aquel momento, gente de prácticas, porque no podíamos pagar un sueldo entero. Son muy caros aquí, ¿verdad? Son muy caros. Entonces, la verdad es que los ingresos vinieron de campañas de casi como, no te diré de amigos, pero sí de gente de la industria. Como veníamos de hacer juegos nosotros mismos, pues ya teníamos una red de contactos en la Bay Area, ¿no? En la zona de San Francisco. ¿Quiénes fueron esos primeros clientes y cómo llegasteis a ellos? Pues como digo, a través de relaciones personales. Los primeros clientes pues eran empresas como Tinyco, que es una empresa nacida aquí en San Francisco, pequeñita. Ahora tendrá unos 120 personas, pero en aquel momento eran los orígenes y conocíamos al fundador porque venía también a los mismos eventos donde nosotros íbamos antes. Otra empresa también es de aquí de San Francisco, llamada Pocket Gems. Pues que nada, eran estudios que hacían los primeros juegos en la App Store. Entonces mucho vino a través de estas relaciones personales. Lo que sí que es verdad que fue muy potente desde el principio fueron las recomendaciones. O sea, estos primeros estudios que nosotros ya conocíamos, como digo, a través de estas relaciones personales, se convirtieron en fans de Chartboost. Y al final, cuando un cliente habla bien a otro potencial cliente, la posibilidad de que ese otro cliente, de que esa compañía se convierta en cliente es enorme, ¿no? No hay nada más potente que un cliente satisfecho que habla bien a otros potenciales. Entonces, para explicarle, por ejemplo, a un ejecutivo, básicamente lo que hicisteis es crear una relación primero, y supongo que tendríais que tener un buen producto y que el cliente estuviera contento con ese producto. Sí, sin duda. A ver, nuestro caso no sé si es extrapolable a todas las industrias, porque también estábamos en un momento donde todo cambiaba muy rápido, ¿no? Era muy incipiente el mundo de la App Store y el mundo de marketing. Hacer campañas en la App Store había una empresa que se llamaba AdMob, que fue adquirida por Google. Sí. Otra empresa que se llamaba Quattro. Tapjoy empezó por allí, pero quiero decir que tampoco había no había muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces,
como tú dices, no sé si nuestro producto era tan bueno, desde luego nosotros pusimos toda la intención en que fuese el producto que echábamos de menos en el mercado, ¿no? Pero yo creo que lo que fue muy potente para nosotros, en nuestro caso, fue el hecho de que nacimos con una mentalidad muy de developer first, de hecho es uno de nuestros valores de empresa, y de forma que el equipo de desarrollo siempre estaba muy volcado a las necesidades del cliente. O sea que desarrollamos el producto de una forma muy rápida y muy centrados en las necesidades de los primeros clientes. Y yo creo que esa atención llámale customer service, atención al cliente, fue lo que hizo que creáramos relaciones muy fuertes y que se convirtieron en ingresos desde el principio. Y bueno, digamos que empezasteis a vender solos, los dos co-founders. Exacto, empezamos el equipo inicial. Estaba hablando de que los primeros ingresos pues entraron a finales de mayo, el 24 de mayo, para ser precisos, me acuerdo perfectamente, y no fue hasta septiembre que contratamos a la primera persona de ventas. Okay. O sea, al principio éramos nosotros mismos con un Google Doc, digamos, haciendo una lista de gente que conocíamos en eventos o relaciones personales o lo que fuera, y nada, uno a uno, ¿no? Ir hablando con todos, creando relaciones, haciendo el pitch de la demo, de la solución, haciendo la presentación de producto, y no fue hasta septiembre que ya levantamos una pequeña ronda de inversión. En aquel momento fueron 2,5 millones, que pudimos contratar a una persona con un sueldo, digamos. Un sueldo decente. Bueno, decente. ¿En qué os fijasteis a la hora de contratar este primer comercial? ¿Qué características tenía que tener para vosotros? Como digo, todos estos ingresos venían de relaciones muy fuertes, con lo cual yo no sé si nuestro primer comercial encaja con la figura típica de un comercial, que es el tipo de ventas agresivo. Nosotros valoramos más, al revés, la gestión de cuentas. O sea, para nosotros era muy importante que fuesen casi como lo que aquí se llama más bien un account manager, ¿no? Okay. Alguien que sea bueno, evidentemente vendiendo, pero sobre todo haciendo crecer esa relación. No era tanto traer gente nueva, sino crecer a la gente que ya a lo mejor ya tenía un pie dentro de Charbus, ¿no? Hacían las dos cosas, pero sobre todo el foco fue en la capacidad de escalar relaciones, más que de traer relaciones nuevas todo el tiempo, ¿no? Quizás con esto les puedes explicar un poco a nuestra audiencia cuál es la diferencia entre desarrollo de negocio y account manager, ¿no? Porque entiendo que una persona busca más clientes fuera y otro trabaja los clientes que ya tiene. Exacto. Esa es la gran diferencia, ¿no? El desarrollo de negocio normalmente aquí se llaman los hunters, ¿no? Los cazadores, que es una actitud muy distinta, ¿no? La de el que disfruta pues estando de entrada fuera de la oficina mucho, ¿no? Viajando, o sea, hacer desarrollo de negocio comporta pues ir a conferencias, visitar clientes o prospects, ¿no? O clientes potenciales a sus oficinas, con lo cual comporta estar mucho tiempo fuera de la oficina creando relaciones nuevas, inexistentes. O sea, es gente muy buena socialmente, ¿no? Que la pones en una mesa en una cena con gente que no conoce de nada y al cabo de 5 minutos son mejores amigos, ¿no? Ese tipo de perfil como muy sociable, que disfruta pues conociendo a gente nueva. Y los account managers, por el contrario, son gente pues mucho más profunda, que profundiza más en las relaciones, conoce muy bien al cliente, se acuerda del cumpleaños, ¿no? de los hijos del cliente y los felicita un poco para que crea esa relación más profunda, de forma que se crea esa dependencia, ¿no? También, y esa necesidad mutua, ¿no? Es mucho más consultivo, es alguien que se involucra mucho en el negocio del cliente y quiere ayudarle, y de ahí viene el crecimiento de las cuentas, ¿no? El crecimiento, la escalabilidad de las cuentas. No es gente normalmente que a lo mejor está muy cómoda en este entorno que decía, ¿no? Te pongo en una mesa sin conocer a nadie, sin embargo es muy buena llevando a los clientes que ya conoce a cenar y profundizando mucho en cuáles son sus necesidades, anticipándolas, etc. Pues la primera persona que contratasteis como comercial
tenía más el perfil de un account manager, tenía ¿no? el perfil más de un account manager. De entrada porque al principio tampoco separamos mucho los dos roles. Sinceramente, yo no fue hasta que tuvimos un equipo de 5, que fue a finales de ese 2011, que entonces ya un poco de una forma natural, según las... Como en 4 meses, ¿no? En 4 meses, sí, contratamos a 5 personas. Ajá, muy bien. No fue, pues quizás hasta ese momento que un poco de una forma natural, en función de las personalidades, empezamos a separar los dos roles, ¿no? Y hay gente que solo se focaliza en crecer cuentas existentes y pues 2 personas que se focalizaron en traer cuentas nuevas a la plataforma. ¿Cómo fue esa etapa de crecimiento, ¿no? Desde el punto de vista de founder? O sea, de tener que tener un equipo por debajo, delegar, todas esas cosas que cuestan un poco más, ¿no? Sí, hemos pasado por muchas etapas distintas, ¿no? Y la verdad es que, vas pasando... somos emprendedores por primera vez, con lo cual nadie nos había enseñado lo que significa escalar equipos, lo hemos tenido que aprender, digamos, a palos, ¿no? Entonces, para nosotros una cosa que ha sido muy importante siempre ha sido la cultura de empresa. Entonces, es verdad que al principio no teníamos unos valores de empresa escritos, ¿no? Y íbamos contratando a gente, pero mucha de la gente que contratamos al principio era gente con la que también teníamos una relación anterior. De hecho, pues trajimos a varios de la empresa anterior donde estábamos. Uh-huh. Al final, digamos que eran conexiones muy cercanas, ¿no? No fue un poco hasta el 2012 que en el 2012 pues empezamos... No, perdona, del gran crecimiento lo tuvimos en el 2013, que empezamos el año pues a lo mejor con 30 personas y acabamos con 100 personas, wow. O sea, en un año. Entonces, sí, en el 2013. No fue hasta entonces que nos empezamos a plantear cuáles son los valores de empresa, qué tipo de gente quieres. Empezamos a poner también una capa de gestión intermedia, ¿no? de managers que nos ayuden pues, a motivar al equipo, a hacer objetivos, ¿no? Bien hechos, a articularlos. Un poco buscamos a gente no súper senior, pero sí que pudiesen ser mentores de otros y al mismo tiempo que también hacían el trabajo. O sea, aquí el manager no es el que solo manda, digamos. O sea, eran mentores al mismo tiempo que hacían el trabajo. Pues no fue hasta el 2013 que organizamos un poco el caos, ¿no? Entonces, no sé, te planteas muchas cosas porque, claro, empiezas a contratar una persona por semana, 2 personas por semana. Entonces, claro, te das cuenta de que es importante pues, asegurarse que culturalmente encajan, ¿no? que entienden los valores, que siempre hemos querido hacer que este entorno de trabajo sea como el ideal para nosotros. Siempre hemos querido que Charbus sea la empresa en la que a mí me gustaría que me contrataran, ¿no? Y claro, donde a mí me gustaría ir a trabajar. Con lo cual son aspectos que desarrollas a medida que vas creciendo para garantizar que siempre quedan allí, ¿no? Que esa oficina chula, pero además cultura chula, pues permanecen, ¿no? ¿Cómo es la gestión de este equipo comercial? ¿Qué tienes que tener en cuenta como manager de este equipo? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que un equipo comercial siempre está, la gente buena de ventas, está muy, muy motivada por el crecimiento en los ingresos. O sea, es gente que piensa en ingresos y que quiere participar del éxito en esos ingresos. O sea, es gente que normalmente, como mucha gente sabrá, pues tienen quizás menos fijo y mucho más variable. Entonces, si las cosas van bien, que es lo que quieren, pues van a tener un bonus significativo en ese trimestre y es lo que mueve, es lo que motiva. Al final motiva el bonus, ¿no? Entonces, para nosotros lo que ha cambiado en estructura, pero lo que ha sido siempre muy importante es en crear objetivos que sean ambiciosos por un lado, objetivos de ventas, o sea, de ingresos, ambiciosos por un lado, pero al mismo tiempo realistas. Porque hemos pasado por etapas donde eran ambiciosos pero no realistas, o al revés, muy realistas pero no ambiciosos, y entonces es cuando desmotivas al equipo. Bien porque
porque no tienen el bonus o no llegan a las cantidades que ellos esperan, o bien porque es demasiado fácil. También por ser demasiado fácil desmotivas a largo plazo. O sea, tienes que ser muy bueno poniendo cuánto va a ser el fijo y el variable también, ¿o? Sí, bueno, esto está más estipulado, no lo hemos cambiado tanto, o sea, quizás hemos contratado a gente pues muy agresiva en ventas, que ya lo ves que personalmente está muy motivado por ese crecimiento. Entonces es verdad que, pues, que a lo mejor son gente que puede sacarse casi en bonus el doble de lo que, o sea, de lo que tiene de fijo. O sea, es gente que depende mucho de ese performance, ¿no? en el trimestre, ¿no? Hemos tenido a lo largo de la historia quizás algunas personas de estas características. Normalmente la mayoría del equipo pues suele tener un 40%, 50% de la base en bonus. O sea, ese es el ratio que tenemos en general. O sea, por ejemplo, si es una persona que quiere ganar 300, 50% puede ser en fijo y otro 50% en variable, ¿o? Sí. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Eso sería una forma de conseguirlo. Y bueno, cuando ya estáis más establecidos, ¿cómo cambian las ventas? Pues, bueno, cambia. De entrada lo que cambian son los objetivos. Los objetivos sí que los hemos adaptado mucho en función a dónde estábamos en cada etapa. Al principio los objetivos de ventas no eran tan numéricos, muy al principio, y teníamos una lista de cuentas que queríamos cerrar. O sea, así de sencillo. Teníamos una lista, pues ahora no recuerdo, el primer trimestre pues a lo mejor fueron de las 30 top cuentas que queríamos cerrar, pues a lo mejor éxito significaba cerrar 15 de ellas, ¿no? Y teníamos una lista muy clara, son estas 30 compañías, y el objetivo es cerrar 15. Nos da igual quiénes, pero 15 de esta lista. Y así es como empezamos. Más que nada porque, sobre todo al principio, donde había mucho crecimiento, estábamos en etapa de hypergrowth, claro, empezamos el 24 de mayo con poquito, pero cada mes íbamos creciendo a ritmos exponenciales. Nos era muy difícil, o sea, no hubiese tenido sentido en ningún caso, no hubiese tenido sentido predecir en cuánto estaríamos al mes siguiente o al trimestre siguiente, porque es que el margen de error era enorme, ¿no? Entonces, sí, al principio, en lugar de gastar mucha energía en tratar de hacer previsiones con precisión, la verdad es que el foco fue más bien las cuentas, ¿no? Entonces, no fue un poco hasta el 2012-2013 que empezamos pues con un sistema de objetivos más sofisticado, si quieres. En lugar de lista de cuentas, pues había el proceso normalmente tiene dos partes. Tiene lo que llamamos el top-down y el bottoms-up, ¿no? El top-down viene un poco por el equipo ejecutivo, es dónde queremos estar este año, o sea, tan fácil como esto, pues queremos estar en tantos millones de ingresos. Pues ese es el número, y luego lo divides pues según seasonality, ¿no? Según la temporalidad, las fiestas de Navidades pues suelen ser más altas, pues según el calendario sueles hacer lo cortas el objetivo en 4 partes, y luego también en regiones. Nosotros funcionamos en regiones, Américas, Asia y Europa, sobre todo, o EMEA. Entonces, esto es el top-down, ¿no? Es como coges el objetivo anual, lo rompes en trimestres y luego en cada trimestre las regiones. Y luego está el bottoms-up, que viene más bien de los equipos de ventas en concreto, donde trimestre a trimestre nos van dando información de qué cuentas van a decrecer, porque ya lo sabemos. Nosotros tenemos mucha dependencia, como trabajamos con desarrolladores, en la App Store hay apps que van para arriba y hay apps que van para abajo, y ya tratamos de predecir al máximo qué desarrolladores están creciendo, cuáles están decreciendo, porque un poco esto nos va a decir pues cuál va a ser su presupuesto de marketing para el trimestre que viene, o realísticamente cuánto dinero podemos ganar con ellos como publishers, ¿no? Con los que muestran anuncios. Entonces, en función de esa información que tenemos de los equipos, de cuál es la previsión más honesta posible, hacemos el bottoms up, que se combinan
normalmente lo que acaba pasando es que la gente de ventas quiere reducir al máximo el bottoms up, decir, no, mis cuentas van a decrecer porque así les das menos cuota, pero luego al final lo que acabamos es si hay mucho espacio, hay mucho gap, ¿no? Digamos, entre lo que viene del bottoms down y del del bottoms up y del top down. Al final, si hay mucho espacio, pues acabamos dándolo a todas las regiones por igual, ¿no? Digamos, o sea, acabas de encajar las dos visiones. Porque yo creo que es bueno que el equipo participe en la definición de la previsión de ventas del trimestre que viene o del año que viene, pero tampoco le puedes dar toda la voz al equipo, ¿no? Porque lo que van a hacer es siempre tratar de reducir el objetivo al máximo. ¿Puedes decir un poco más en detalle qué es una cuota para nuestra audiencia? Sí, no, la cuota sencillamente es el objetivo de ventas que tiene cada uno individualmente. O sea, yo, si soy un vendedor, una persona de ventas en Charbus en Américas, para la región de aquí, pues básicamente se espera que al trimestre traiga, pues lo que sea, $500,000 de ventas. Pues esa sería mi cuota. Y eso está en base a la región en la que estoy y luego realísticamente a los históricos, ¿no? Como digo, pues un poco que hemos visto cuál es el ratio de conversión de cuentas, etcétera, y el ratio de escalabilidad, ¿no? De esas cuentas. Igual, el bonus viene en conforme a si han llegado a esa cuota o no. Exacto, o sea, la cuota, el número que se me da es 500.000, por dar un ejemplo. Entonces, lo que suele pasar es la gente de ventas, si sobrepasa el objetivo, o sea, no solo si llega, sino si sobrepasa, los quieres incentivar un poco más, porque significa que han ido más allá de lo que se espera. Entonces, normalmente tienen lo que se llaman aceleradores. Entonces, a lo mejor si su bono era pues la persona que quiere ganar 300.000, se hace el 50-50, pues hombre, si sobrepasa la cuota, pues va a ganar más, ¿no? O puede llegar de una forma más fácil a su target de sueldo. Luego lo que pasa es que si no llegas a la cuota, depende de la empresa. Nosotros tenemos una escala que si llegas al 70% de la cuota, por ejemplo, no te llevas el 70% del bonus, te llevas menos. O sea, llegar por debajo te descuenta y luego si consigues 50% menos, o sea, por debajo de la mitad de la cuota, entonces no tienes bonus. O sea, el objetivo es llegar a la cuota. Llegar a la cuota o sobrepasarla. Esto me recuerda como el tema de los sprints, ¿no? Los sprints es para llegar a terminar la tarea. Si no la terminas, no. Exacto. Para eso se hacen los sprints. Exacto. Y se hace una cuota diciendo lo que puede vender. Exacto. O sea, si tu objetivo es 500.000, llegar a 100.000 no significa que te puedes llevar el 20% de tu bono. Es que no has conseguido el trabajo, ¿no? Entonces, no lo queremos hacer con todos los números porque siempre es verdad que hay variables, hay casos, hay trimestres donde es imposible llegar a 500.000, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quieres desmoralizar muchísimo, pero lo que no quieres es pagar un bonus a alguien que no llega ni a la mitad de lo que se esperaba, ¿no? Me gustaría volver un poco al tema de los hunters. ¿Cuál es el proceso de venta? O sea, ¿cómo llegan a esos clientes? ¿Si ya vienen con una cartera de clientes o una cartera de contactos? Pues sí, en nuestro caso, nuestros clientes son aplicaciones, ¿no? O sea, que una fuente de potenciales es sencillamente mirar a la App Store. Si es en Google Play o en iOS, ¿no? En iPhone, puedes mirar a cuáles son las aplicaciones más descargadas o las aplicaciones que ganan más dinero y cualquiera de ellas es un cliente potencial. Entonces, la lista es muy fácil, ¿no? Sí. La lista es muy fácil. Entonces, normalmente es verdad que como tenemos un historial largo, mucha de esta gente, muchos de estos desarrolladores ya están en nuestra base de datos. Entonces tenemos un CRM interno, un software de gestión de cuentas donde es nuestra base de datos interna para todo lo que tiene que ver con business. Entonces allí, si es un cliente ya conocido, pues tienen todo el historial, si se ha mandado algún email en el pasado o si ya han sido clientes en el pasado. A lo mejor no lo son ahora, pero lo han sido. Entonces, si hay una relación previa, la tenemos toda guardada en esa base de datos. Entonces, de lo que se trata es de
de reconectar, ¿no? Entonces, la verdad es que la gran parte de nuestro trabajo o del trabajo del equipo de ventas es vía email. Muy pocas veces llaman por teléfono, nadie llama en nuestra industria. Es por email. En algunos casos es por, bueno, hacemos pues un trabajo de búsqueda del target un poco más especializada, miramos a qué eventos van para tratar de pues conocerles en oye, que la semana que viene es el Mobile World Congress en Barcelona, pues nos vemos allí, ¿no? Entonces sí que hay un objetivo más personalizado, ¿no? Pero la gran parte de negocio se hace por email, que luego, si va bien, se convierte en una llamada donde se hace una demo, se habla más de los objetivos del desarrollador, del cliente, y luego, si todo va bien, después de esa llamada ya potencialmente puede ser un cliente, ¿no? Porque ser cliente en Charbus es muy fácil. Tú te creas una cuenta online y te bajas el código que también está online, con lo cual en teoría no tienes por qué ni interactuar con nadie, pero es verdad que los clientes grandes quieren ese nivel de atención y de... Eso me trae una pregunta. Al final, si todo el proceso de venta se hace por email, teléfono, ¿cómo afecta el hecho de estar aquí en Silicon Valley? Por ejemplo, lo digo porque lo mismo podrías tener un comercial yo qué sé, en Filipinas, o Sí. podría estar mandando esos emails haciendo... ¿Tenéis los comerciales aquí o cómo hacéis? Bueno, a ver, nosotros al final somos una startup y muchos los tenemos aquí porque es donde estamos, ¿no? Claro. Y nos gusta que también un poco me preguntabas cómo motivas al equipo. Es verdad que crear sensación de equipo es la primera herramienta de motivación, ¿no? Claro. Entonces tenerlos a todos en la oficina de aquí ayuda. Lo mismo en Ámsterdam, tenemos la oficina comercial de Europa, están todos en Ámsterdam. Y en China, en Beijing, tenemos otro equipo y están todos allí, ¿no? Entonces, ¿por qué los tengo aquí, no en una oficina o en un sitio más barato? Como digo, es un tema de gestión de equipos que nos gusta tener a todo el mundo cerca, pero sinceramente, si hubiésemos nacido en Austin, Texas, pues hubiese sido igual de bien. Lo que pasa es que nacimos aquí y tenemos la oficina aquí, pero a nivel comercial, a nivel de ventas, no creo que... Es verdad que en San Francisco hay una concentración de clientes bastante grande, con lo cual ayuda, no es que sea una tontería estar aquí, ayuda, porque tenemos muchos clientes y luego también muchas conferencias aquí. O sea, empezando por la mayor conferencia de juegos hoy en día, el Game Developer Conference, pasa aquí en San Francisco una vez al año, con lo cual, no es que sea una tontería estar aquí, pero es verdad que podríamos haber estado en cualquier otro lugar. Estupendo. Y, por ejemplo, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a vender en Silicon Valley o en San Francisco? ¿Qué le recomendarías? A ver, yo no creo que aquí se venda distinto que en otros lados del mundo. Es verdad que, o sea, pensando en españoles o a lo mejor de cultura más europea que vienen aquí, ¿cuáles son los consejos? Yo creo que al final cualquier persona que viene aquí a hacer negocio tiene que hacer una transformación casi cultural un poco en olvidarse un poco de dónde viene y tratar de aprender lo máximo de lo que ve que se hace aquí, ¿no? Entonces, no creo que hacer ventas por sí mismo sea distinto a cómo se hace ventas hoy en día en España, pero sí que es verdad porque se comunica de una forma un poco distinta, es más agresivo. Aquí todo el proceso de negocio se basa mucho en el networking personal, o sea, la gente hace un esfuerzo muy grande en conocer a gente. O sea, en eventos, cada tarde tienes 3 o 4 eventos en la zona de la bahía, de tecnología, de innovación, incluso de ventas también, y la gente conoce a sus clientes a través de estos eventos. Entonces, no creo que sea tanto las ventas en sí, pero sí que hay que
un poco desculturalizarse, olvidarse de que yo vengo de España y así es como escribo mis emails y decir, oye, mira, aquí se comunica, por ejemplo, una tontería, pero el objetivo de cualquier cosa se pone en la primera frase del email. Nosotros los europeos somos más de desarrollar y al final te pongo la conclusión. No. Aquí la forma en que comunica un americano es te pongo primero la conclusión, o sea, el objetivo de este email es esto, y luego si hace falta aportar datos para desarrollar la conclusión, te los pongo después, ¿no? Esto es una tontería, pero no solo aplica a ventas, aplica a cualquier cosa. Yo cuando comunico algo, lo que sea, a la empresa, pongo siempre lo más importante en la primera frase, porque es allí donde captas el 100% de la atención. Como por ejemplo reunirse o el objetivo. Es una reunión cualquiera. Acabamos de comunicar precisamente un bonus especial para un equipo en concreto que si consigue cierto milestone va a tener un bonus extra, ¿no? Pues el email que va hacia el equipo es: como sabéis, tenemos el objetivo de conseguir X y vamos a crear un bonus especial de Y si conseguís X. Y luego ya desarrollo. La tendencia de los últimos meses ha sido esta, con lo cual predecimos que el objetivo será este, no sé qué, no sé cuál. Pero todo esto es posterior. Lo importante es que hay un bonus especial para conseguir esto. Y esto es lo que se pone en la primera frase. Y bueno, son pequeñas cosas culturales, pero un europeo empezaría con el desarrollo y al final pone, por eso, por las razones que te expongo anteriormente, vamos a hacer esto. No, el americano se comunica de una forma mucho más concisa, mucho más precisa y quizás más agresiva, ¿no? Y lo que te decía del networking, o sea, la gente de ventas depende muchísimo de sus relaciones personales, con lo cual es verdad que bueno, no sé si es único de Silicon Valley, pero es gente que tiene que trabajar sus redes de contactos de una forma muy notable. Aquí se ve mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe, por tu tiempo. Gracias a ti. Si te quieren contactar o algo por LinkedIn o... Por LinkedIn me pueden buscar Pepe Ajay o incluso por email lo pueden averiguar de forma rápida. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer que nos hayas contado un montón de información sobre ventas. Perfecto, gracias a vosotros.